The Valley of the Moon Children's Centre is in the outskirts of La Paz in a beautiful village of Mayasa, where my local friends and neighbours, we set up together a community nursery, a place where we could leave our children in a secure environment to flourish. Before the nursery was set up, we shared the same concerns. We wanted to go out to work, but really there was no choice for many women but to lock their children up in the house whilst they went out. And it was thanks to the fundraising and solidarity of friends and family across the globe that we were able to set up the Valley of the Moon Nursery. The nursery initially began in my living room. We started with 30 children. We were there for a year whilst we trained up local women in education skills and in the rights of children. And now it's a flourishing nursery, as you can see today, with a beautiful infrastructure that's maintained and managed by local families. Muchas gracias por haber confiado en nosotros. Y en esto nace la ilusión, nace la idea, nace el sueño de tener una guardería, lo que se llamaba antes y ahora lo que es el centro infantil, simplemente para tener un espacio donde podernos reunir y donde nuestros hijos, los pequeños, puedan estar jugando tranquilamente lejos del peligro. Our nursery now provides services to over 80 children and their families. We employ 10 women who work in the classrooms and in the kitchen, and the nursery is now completely managed and administrated by the community itself. El trabajo que yo realizo dentro del centro infantil es coordinar con los papás para cualquier tipo de actividad y supervisar sobre el movimiento del dinero que existe, administrarlo bien, ver las necesidades que tiene el centro infantil para poder cubrir estas mismas y poder también de la misma forma mejorar las condiciones incluso a las educadoras para que puedan brindar mayor enseñanza a los niños y ellos puedan captar mucho más fácil. Our teachers are the local mums and women in the community who have been trained up in the Montessori method, which is about learning through play and discovery. The children's progress is monitored every month to see how they're learning, and from feedback from the local schools where they go on to, we hear that they're already well ahead of the game when they start classes. Trabajo aquí en el centro infantil, lo hacemos con mucho cariño, pensando siempre en los niños, ¿no? Pensamos en la educación, en la salud. Es una experiencia muy bonita, es diferente. A ratos los niños te hacen renegar, pero te roban el corazón con su sonrisa, con sus ocurrencias y siempre tienen algo bonito para decirte. Aunque algunos no hablen muy bien, pero siempre hay una muestra de cariño hacia ti. When we think about the future of our nursery, we're really thinking about the future of our community. What we invest in the nursery, we're investing in the future of the lives of the people that live here in Mayasa. A mí me ayuda mucho porque yo entro al trabajo a las 9, la puedo dejar a las 8:30, entro a las 9, salgo a las 4 y es todo el tiempo que puedo aprovechar, ¿no? Sin mí. Entonces me da tiempo para hacer muchas cosas, ¿no? Mi esposo también trabaja y yo también y
Bueno, la guardería es de mucho apoyo. Tal vez ha sido mi hijo que le ha dejado otra persona, ¿no? Para trabajar, salir, ha sido dejada. Tal vez es así, pero ha sido muy impresionante para mí estar aquí, mis bebés. El trabajo que realiza el voluntariado es realmente de mucha, gran ayuda. Eso lo hemos ido viendo a lo largo de estos 3 años que yo he estado presente. Hemos visto cómo ellos se entregan a lo que es el trabajo, sin ningún tipo de remuneración, sin ningún tipo de paga. Ellos dan de sí, pero no esperan recibir. Entonces, hemos visto cómo vienen con tanta paciencia, con tanto cariño, les ayudan a los chicos, les enseñan, los llevan, los hacen jugar. Y esa humildad con la que llegan ellos nos ha ayudado bastante. It's a really tough job, but it's so much fun and it's really rewarding as well when the kids, when you see the kids progress. Here we have 200 Christmas gifts for the children in the nursery and those that live in the community where we live and work. And it's thanks to the donations and kindness of people all over the world and ex-volunteers who support us. La actividad que hoy se ha programado ha sido para demostrarles a los papás y mostrar sus trabajos de los niños, estos trabajos que se han realizado durante toda esta gestión. También el aptapi que ha sido programado ha sido para hacer un poquito de compartimiento entre las familias. A los papás y a mis compañeras del centro infantil, que bienvenida al centro infantil para que nos... Valencia, Okay, here we are in one of my favourite places in the whole nursery, and it's the kitchen. Here every day we serve 80 children 3 meals a day. When we began the nursery, over 70% of the children had malnutrition, so we really put a lot of emphasis on providing wholesome, nutritious food using Andean grains and local organic produce. Here is Maxima, who's been with us right from the start. Lo que más me gusta es atender a los niños y que estén, verlos vaciar los platos. Están seguros los niños aquí, porque nosotros los vamos a tratar con paciencia, amor, siempre, como unos segundos padres. Mi hijita es muy feliz, viene alegre. Este es el primer año que trabajo aquí y me ha gustado mucho, por eso al otro año voy a continuar. Y lo que no sabíamos era de que el sueño iba a ser grande, el sueño iba a ser a largo plazo, y lo que no sabíamos de que el sueño iba a no llegar solamente a nuestros hijos como Club de Madres, sino llegar a muchos más niños de nuestra zona, de otras zonas y hasta de otros macrodistritos. The Children's Centre as it is today is so much more than we ever dreamed. When we sat there together as women and neighbours and friends 7 years ago, it's really become a catalyst for change. Not only in the lives of the children that we first sought to help, but an empowering process for their mothers and their families. It's been a way of bringing the community together, and through the community we can really dream and we can see for ourselves that a better future for the people that live in Mayasa is now possible.
The support and solidarity that we receive from friends and family from across the globe is key to sustaining the nursery. But it's a lot more than just the money. It's just knowing that there are people out there that know what we're doing and appreciate the day-to-day work. So it makes a world of difference. Even though it's just a small donation, how can I explain just how far we can make that money go when it arrives in Bolivia?